ordenar de menor a mayor. Vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Cuál de todos estos es el menor? ¿Cuál es el más pequeñito? Más pequeñito. Fíjate en todos y dime cuál es el más pequeñito. Excelente, excelente. Tómalo y ponlo allá. Hasta allá, mi amor. Vamos a ir ordenándolos aquí. Ahora, de todos estos, ¿cuál es el más pequeñito? Fíjate en las alturas de todos. Excelente, tómalo y ponlo junto. Exacto. De todos estos, ¿cuál es el más pequeñito? Muy bien, tómalo. Fíjate bien, mira. Quiero que pongas atención. ¿Cuál es el más pequeño? Pregúntate, a ver, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el más pequeño? Más pequeño. A ver, pues ¿cuál es? Responde, ¿cuál es el más pequeño? Ahora pregúntate, ¿cuál es? ¿Cuál es más pequeño? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es? ¿Cuál es el pequeñito? ¿Cuál es el pequeño? El pequeño. ¿Cuál es el pequeño? Pequeño. ¿Cuál es pequeño? Pequeño. ¿Cuál es el pequeño? Pues ya es el último, ¿no? Pequeño. Oye, lo hiciste excelente, Mateo. Ya nada más hay que ordenarlos aquí en la línea, ¿sale? Ahora quiero que me digas a qué números corresponde. ¿Qué número es este? El número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, esta es una pregunta muy difícil. ¿Estás listo para las preguntas difíciles del día? Sí. ¿Cuál es más pequeño? ¿El 3 o el 8? ¿Cuál es más pequeño? ¿El 3 o el 8? El 3. Excelente. Sí estás contestando las preguntas difíciles. ¿Cuál es más pequeño? ¿El 4 o el 10? El 10. ¿Cuál? Escúchame. ¿Estás listo? ¿Cuál es más pequeño? ¿El 4 o el 10? Pequeño. ¿4 o 10? El 4. Excelente, chato. Dentro de él. El 1 va dentro de él. Desde el 2. Y luego siguiente, el 2 va dentro de él. El 3. El 3 va dentro de él. El 4. Y el 4 va dentro de él. El 5. Y el 5 va dentro de él. El 6. Del 6. Excelente. Entonces, ¿qué número, Mateo, qué número está adentro del 2? ¿Qué número está dentro del 2? ¿Quién está adentro del 2? 1. Excelente. Excelente. Fíjate bien, ¿eh? ¿Qué número está adentro del 6? ¿Qué número está dentro del 6? ¿Qué número está dentro del 6? Mira, fíjate. Este es el número 6. ¿Y qué número está dentro del 6? El 5. ¿Y qué número está dentro del 5? El 4. El 4. ¿Y qué número está dentro del 4? El 2. El 3. Ajá. ¿Y qué número está dentro del 3? El 2. ¿Y qué número está dentro del 2? El 1. Así que, ¿cuál es más pequeño? ¿Cuál es más pequeño, Mateo? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál es más pequeño? El 1. El 1 es más pequeño, ¿verdad? ¿Y cuál es más pequeño? ¿El 2 o el 3? El 5. Perdón, ¿este qué número es?
El 2. ¿Cuál es más pequeño, 2 o 3? El 2. El 2. ¿Y cuál es más pequeño? ¿El 3 o el 4? Pequeño. ¿El 3 o el 4 es más pequeño? Hola, hola. ¿Cuál es más pequeño? ¿El 3 o el 4? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál es más pequeño? ¿El 3 o el 4? Échale, échale, échale. ¿Cuál es más pequeño? ¿El 3 o el 4? ¿Cómo se llama? El 3 es más pequeño. Esta pregunta es muy difícil. ¿Estás listo para la pregunta difícil? ¿Sí o no? No. ¿Cuál es más pequeño, Mateo? ¿El 1 o el 6? ¿Cuál es más pequeño? El pequeño. Ese es el 1. El 1. Excelente, Mateo.